¿Qué tal, chicos? Vamos a estudiar el día de hoy lo que es la termodinámica, una ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tenga que ver con temperatura y calor. Entonces vamos a empezar definiendo esos conceptos. Me gustaría nada más comentarles rapidísimo que lo que vayamos a ver ahorita pues son conclusiones que solo sirven para el mundo macroscópico, ¿ok? El mundo microscópico se rige por otras reglas que si bien pues de manera macrocósmica se ven reflejado en los procesos que vamos a ver, pues fundamentalmente lo que nos dice la termodinámica es que tenemos que estudiar sistemas grandes, ¿ok? Del tamaño de nosotros, por ejemplo. Bueno, como les dije, vamos a ver qué es el calor y la temperatura. Antes les recuerdo rapidísimo que todo está compuesto de átomos o moléculas que están en constante movimiento. En un sólido sabemos que el tipo de movimiento que tenemos, como el que se ve aquí en este GIF, es movimiento vibracional. Cuando pues, yo era más joven pensé que este movimiento vibracional se refería a ese que, por ejemplo, si tú tienes una tabla de madera y le pegas y se queda vibrando, pues, bueno, ahí se está moviendo. No. El lápiz que tú tienes ahí en tu mesa, que está ahí quietecita sin que nadie la mueva, está compuesto de átomos que están vibrando. Por el mero hecho de que tiene una temperatura distinta a 0 Kelvin, que vamos a ver después qué significa eso, nuestra energía ya es, nuestras moléculas ya están dotadas de cierta energía y eso hace que se muevan de manera vibracional. Pues esto de acá es una animación de un líquido y abajito tengo otra de un gas. Y en esos dos casos es más fácil imaginarse que pues las moléculas o los constituyentes microscópicos de la materia están en constante movimiento. En el líquido, además de que las moléculas pueden vibrar, también presentan cierta movilidad, es decir, sin despegarse uno del otro, puede que uno de los átomos se traslade a lo largo del material, entonces a eso le vamos a llamar movilidad. Y pues en un gas, que ahí sí ya tenemos un movimiento de traslación en donde las moléculas están separadas. Y a pesar de que sí pueden vibrar, el movimiento de traslación pues es el que domina. Habíamos visto nosotros que existía algo que se llamaba energía cinética. Si no se acuerdan, nada más consideren el nombre, energía cinética. Cinética es del movimiento. Ya cuando algo se está moviendo, tiene ahí energía. Entonces, si las moléculas se están moviendo, ahí hay energía dentro de cada uno de los materiales o todo lo que sea materia tiene esa energía cinética de sus moléculas, que si bien no es tan grande en comparación a la energía, por ejemplo, de una bala o algo que podemos ver un poco más a menudo, pues esto de acá es muy útil porque nos ayuda para definir algo que se llama la energía térmica, que de manera precisa pues podría decirse que es un reflejo macroscópico de los movimientos que pueda tener un cuerpo, ¿ok? Entonces la energía térmica es una energía que se mide en joules, es decir, es como cualquier otro tipo de energía que podemos transformar. Entonces nos sirve este tipo de energía para definir algo que se llama temperatura. Es una cantidad proporcional a la energía térmica que tenga un cuerpo y que además es muy útil. Les voy a decir por qué es muy útil y ustedes lo saben. Si yo tengo dos cuerpos con diferentes energías térmicas, una que esté más grande que la otra, por supuesto, y las ponen en contacto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un cuerpo muy caliente, con mucha energía térmica, con algo que yo sienta que está muy frío? Pues si los pongo juntos, al final el que tiene la menor energía se va a calentar y el que tiene la mayor energía se va a enfriar hasta que ambos lleguen a un punto de equilibrio. A ese punto de equilibrio le vamos a llamar equilibrio térmico y en ese momento nosotros vamos a decir la temperatura es la misma para ambos cuerpos. Entonces, de manera un poco más, digamos, concreta, podemos decir que cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas se ponen en contacto, se va a alcanzar algo que se llama equilibrio térmico y después de un tiempo pues va a alcanzar la misma temperatura, ¿ok? El sistema. Aquí lo puse con colorcitos, pero bueno, ya saben a qué se refiere esto, el equilibrio térmico. Tengo dos temperaturas diferentes, los pongo en contacto y al final voy a tener la misma temperatura en ambas. Aquí en rojo puse el bloque con mayor temperatura. Algo que nos dice la termodinámica es que existe un concepto que se llama calor.
El calor es el flujo de energía que existe entre un objeto con mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Así es como funciona la naturaleza. Nunca han visto que ustedes pongan un hielo y lo pongan a un caldo, por ejemplo, de pollo, y que de repente el hielo se congele más, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que pues, al final de cuentas se derrite el hielo. Entonces, esto va en esta dirección. El calor va del cuerpo con mayor energía térmica, es decir, con mayor temperatura, al que tiene menor temperatura, al que tiene menor energía. Y a esa energía en tránsito, pues le vamos a llamar calor y la vamos a representar con la letra Q. Entonces ya tenemos dos cosas importantes por ahí. Uno de ellos es la temperatura y otra es la temperatura T y la otra es el calor Q. Entonces ya tenemos ahí dos cosas que van a aparecer en las formulitas, pero pues son muy sencillas, ¿no? Vamos a ver una convención para el calor y vamos a decir que el calor es positivo si el sistema es el que recibe energía. Es decir, en el caso de este de acá, el calor es positivo para el bloque B porque es el cuerpo que recibe energía del cuerpo A. Y por el contrario, el calor va a ser negativo para A porque pues lo está cediendo hacia el cuerpo B. Mera convención de signos, pero no se preocupen por eso. Bueno, dice que esto de acá, el enunciado que viene aquí escrito es algo que se llama la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué se llama ley cero y no la primera y después la renumeraron? Bueno, por una razón muy sencilla, y es que primero se descubrieron las otras tres leyes de la termodinámica y después se descubrió la cero. Entonces, como era más básica, no le podían poner la ley 4 de la termodinámica, entonces le pusieron la ley 0 y dejaron las otras como la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. Entonces, por razones históricas, básicamente se le llama ley 0 y es muy básica. Ok, ya les dije que si tengo dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas y los pongo en contacto, entonces vamos a llegar a un equilibrio térmico. La ley 0 indica que este equilibrio térmico, cumple con una propiedad de transitividad. Es decir, si yo tengo tres sistemas, ya no dos. Ahora tengo el sistema A, el sistema B y el sistema C. Y pongo en contacto el sistema A con el sistema B y el sistema B con el sistema C. Entonces, si A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, entonces los tres están en equilibrio entre sí. Esto en el diagramita se representa de la siguiente manera. Puedo tener, por ejemplo, aquí una pared que permite el flujo de calor y una pared aislante acá. Aislante significa que pues no va a permitir el flujo de calor. Entonces, si yo tengo un experimento de este estilo, pues A va a entrar en contacto térmico con B, va a haber un equilibrio y al final de cuentas también va a ocasionar que un equilibrio con el sistema B y el sistema C. Es muy básico este principio, pero pues es ley, ¿no? Es muy útil para resolver algunos problemas técnicos.